A ver, imaginemos un momento la escena: un hombre de negocios de éxito en Indianápolis. Crea una cadena de tiendas de segunda mano muy popular, está casado, tiene 3 hijos, una propiedad enorme en el campo, Fox Hollow Farm, vamos, la imagen del sueño americano. Totalmente. Una postal. Pero ahora imaginemos el secreto que escondía esa postal. Un cementerio. Un cementerio personal con los restos de como mínimo 11 hombres. Hoy vamos a meternos de lleno en la vida de Herb Baumeister, un hombre que llevó una doble vida aterradora durante décadas. Efectivamente. Y es que las fuentes que manejamos nos dibujan un caso con dos caras muy distintas, pero que seguramente están conectadas. Por un lado, tenemos los crímenes del llamado estrangulador de la I-70 en los años 80. Y por otro, los descubrimientos macabros en su granja, en Fox Hollow Farm, ya en los 90. Nuestra misión hoy es, pues desentrañar esa cronología, ver las pistas que se pasaron por alto y entender cómo esa fachada se vino abajo. Pues empecemos por ahí, por la fachada, porque era casi perfecta. Herbert Richard Baumeister, nacido en 1947, hijo de un anestesista. Su vida pública, la que veían todos, era impecable. Impecable. En el 88 funda la cadena Savalot, un éxito. Estaba casado desde el 71 con Juliana Saiter, Julie. 3 hijos. Desde fuera, como decías, una familia de postal. Lo fascinante, y a la vez lo más aterrador, es que esa postal ya estaba rota desde el principio. Las fuentes son muy claras. Ya en la adolescencia su comportamiento era alarmante. ¿Alarmante cómo? Hablan de episodios de urofilia, una fijación con la orina, de conductas antisociales muy, muy marcadas, como jugar con animales muertos o llegar a orinar en la mesa de un profesor. Un momento. O sea, no hablamos de la típica rebeldía adolescente. Esto suena a algo... Mucho más oscuro, muchísimo más. De hecho, su padre, que era médico, veía que algo no iba bien. Lo llevó a hacerse evaluaciones psiquiátricas. ¿Y qué salió de ahí? Pues le diagnosticaron esquizofrenia paranoide y trastorno de personalidad antisocial. Y aquí está para mí la primera gran clave de todo el caso. A ver. No son diagnósticos menores, son condiciones gravísimas que sin tratamiento continuado son como una bomba de relojería. ¿Y en su caso nadie la desactivó? Nadie. Simplemente se ignoró. Es increíble. Con un diagnóstico así, ¿cómo es posible que siguiera con su vida? Que se casara, que montara un negocio. Esa es la gran pregunta. Su propio matrimonio es un reflejo de esa disfunción. Su esposa, Julie, declaró años después, cuando todo estalló, que en más de 25 años de casados solo mantuvieron relaciones íntimas 6 veces. 6 veces. 6. Y que nunca lo vio completamente desnudo. Pero la señal más potente, la más clara, ¿Cuál fue? apenas 6 meses después de la boda, su propio padre lo interna en un psiquiátrico. Durante 2 meses. Su propio padre lo interna justo después de casarse. Eso es. Vaya señal de alarma. ¿Y qué pasó? ¿Sale y todo sigue como si nada? Según Julie, él estaba sufriendo y necesitaba ayuda. Pero parece que tras esos 2 meses le dieron el alta y a seguir, a volver a la normalidad. Es un ejemplo trágico de cómo, a veces, el deseo de mantener las apariencias es más fuerte que la evidencia de que algo va terriblemente mal. Aprendió a compartimentar su vida. Exacto. A mostrar al mundo solo la cara que quería que vieran. Vale. Y mientras construía esa fachada, en la sombra estaba desarrollando su otra vida. Esto nos lleva a la primera oleada de crímenes. Hablemos del estrangulador de la I-70. Exacto. Entre 1980 y 1991, el pánico se apoderó de la comunidad gay de Indiana y del oeste de Ohio. Empezaron a aparecer cuerpos de hombres jóvenes, algunos incluso adolescentes, abandonados en zonas rurales, siempre cerca de la autopista I-70. Y había un patrón claro, algo que los conectara. Un patrón terriblemente claro y consistente. Las víctimas eran hombres jóvenes, a menudo captados en bares de ambiente de Indianápolis, todos habían sido estrangulados y sus cuerpos, normalmente desnudos, se dejaban en zanjas, ríos, arroyos. Y la policía sabía que era un asesino en serie, pero no tenían sospechosos. Ni uno. Durante más de una década. Y aunque oficialmente el caso sigue sin resolverse, las fuentes apuntan directamente a Baumeister. ¿Cuál es la conexión? La conexión es sobre todo cronológica y circunstancial, pero es muy, muy potente.
Fíjate en las fechas. A ver, Los asesinatos de la I-70 cesan de repente en 1991. ¿Qué ocurre un poco antes, en 1988? Baumeister compra Fox Hollow Farm, Exacto. La teoría principal de los investigadores es que no dejó de matar. sino que cambió de método. ¿Se volvió más cómodo, más seguro? Claro. Ya no necesitaba arriesgarse a abandonar los cuerpos en lugares públicos, porque ahora tenía 18 acres de terreno privado para hacerlo, su propio vertedero. Precisamente. Su modus operandi evolucionó. Pasó de ser un asesino que usaba las carreteras para cazar y deshacerse de las víctimas a ser un asesino sedentario, que las llevaba a su propia casa. ¿A su guarida? ¿A su guarida? Para entender la tragedia de esos primeros años, podemos poner un ejemplo concreto. El de Michael Riley. Sí, es un caso devastador. Riley tenía 22 años. Desapareció en 1983. Lo último que se supo de él es que se fue de un club nocturno con un hombre desconocido. Años más tarde, cuando el nombre de Baumeister ya estaba sobre la mesa, un testigo se presentó. ¿Y qué dijo? Afirmó que ese hombre era él, que era Baumeister. El cuerpo de Riley apareció en una zanja, desnudo, y la autopsia fue clara: estrangulamiento. Y como él, una decena más. Una lista de jóvenes que se esfumaron y cuyos casos quedaron fríos durante años. Y esto nos lleva a Fox Hollow Farm, la granja, que durante años fue el escenario de una vida familiar normal, aparentemente. Pero lo que pasaba en el bosque de esa propiedad es de película de terror. Totalmente. Y la primera persona en descubrirlo, sin saberlo, fue su propio hijo, Su hijo, su hijo adolescente. En 1994 estaba jugando por el bosque de la finca cuando encontró algo que sobresalía de la tierra. Al tirar, se dio cuenta de que era un cráneo humano, unido a una columna vertebral, un esqueleto. madre mía. Me intento poner en la piel de ese chaval. Encuentras eso en el jardín de tu casa, vas corriendo aterrorizado a contárselo a tu padre. ¿Y cuál fue la reacción de Herb? La reacción es lo que define su psicopatía. Con una frialdad pasmosa le dijo a su hijo que no se preocupara, que ese era un esqueleto de prácticas de anatomía de su abuelo, el anestesista, y que él simplemente lo había enterrado allí. Es que eso es lo que me parece increíble, ¿no es solo la mentira? Es la capacidad de disociación. Mirar a tu propio hijo a los ojos después de que ha encontrado un cadáver en vuestro jardín y decirle con toda la calma del mundo: «Ah, eso es del abuelo». Es de otro planeta el nivel de compartimentación mental que hay que tener para hacer algo así. Totalmente. Y lo más increíble es que esa explicación funcionó. El tema se zanjó en la familia y nadie le dio más vueltas. ¿Nadie? Nadie. La investigación oficial no empezó hasta 2 años después, en 1996. Para entonces, la fachada familiar ya se estaba agrietando. El comportamiento de Herb era cada vez más errático y su mujer, Julie, estaba Asustada. genuinamente asustada. Y es entonces cuando decide dar el paso. Pide el divorcio. Sí. Y en un momento en que Herb estaba de vacaciones, por fin da su consentimiento para que la policía registre la propiedad. Sabía que algo terrible pasaba, aunque seguramente no imaginaba la magnitud. Y lo que encontraron superó cualquier pesadilla. Lo que se encontraron fue, una auténtica casa de los horrores. Los investigadores empezaron a excavar en las zonas boscosas, y el horror no paraba de salir. Fragmentos de huesos, cráneos, mandíbulas, no de una persona, de al menos 11 individuos diferentes. Fox Hollow Farm era una fosa común. Es que la escala del hallazgo es abrumadora. Las fuentes hablan de que se recuperaron casi 10.000 fragmentos de restos humanos. 10.000. Es una cifra muy difícil de procesar. Es que te habla de un nivel de sadismo y desmuerzación brutal. Los cuerpos habían sido desmembrados, quemados, para dificultar su identificación. Y lo más impactante es que a día de hoy el trabajo para poner nombre a esos huesos continúa. Eso es. Este no es un caso cerrado en el pasado. En 2023, gracias a nuevas técnicas de ADN, se identificaron los restos de Allen Livingston. Y hace nada, en enero de 2024, los de Manuel Reséndez, desaparecido en el 93. Incluso se espera identificar a otra víctima para 2025, Daniel Halloran. La historia de Fox Hollow Farm se sigue escribiendo. Exacto. Cada identificación es una pequeña victoria contra el intento de Baumeister de borrar a sus víctimas, de convertirlas en nada. Vale, entonces, si la policía ya investigaba desapariciones y su mujer sospechaba, ¿cuál fue la pieza que hizo caer todo? El detonante. La pieza clave
fue un superviviente, un hombre llamado Tony Harris, que tuvo la mala suerte de cruzarse con él, pero la increíble fortuna de poder contarlo. ¿Qué le ocurrió? Pues Harris contó a la policía una historia espeluznante. Una noche conoció en un bar a un tipo que se hacía llamar Brian Smart, un hombre encantador, adinerado, que lo invitó a su mansión, a Fox Hollow Farm. Claro. Una vez allí, durante lo que Smart describió como una sesión de asfixia erótica, intentó matarlo ahogándolo con una manguera de piscina. Pero Harris logró escapar. Sí, en un momento de pánico, con una fuerza sobrehumana, consiguió zafarse y huir. Pero la historia no termina ahí. ¿Ah, no? No, Harris quedó traumatizado, pero también alerta. Unos meses después, en agosto del 95, iba conduciendo cuando vio a Brian Smart en otro coche. No me digas. ¿Lo siguió? No se lo pensó, lo siguió. Anotó el número de la matrícula y fue directo a la policía. Y ahí ya sí. Ahí sí. Los agentes metieron la matrícula en su base de datos y por fin Brian Smart tuvo un nombre real. El respetado empresario Herbert von Mester. Ese fue el momento en que todo se precipitó. A partir de ahí, la investigación se centró al 100% en él. Los detectives le informaron de que era sospechoso. Él se negó a cooperar, le prohibió a su mujer que permitiera un registro. Pero ya era tarde. Ya era tarde. Cuando Julie finalmente accedió en junio del 96 y los investigadores encontraron los primeros huesos, se emitió una orden de arresto inmediata. Pero él ya no estaba. Se había esfumado. Había huido. Cruzó la frontera con Canadá y se fue a Ontario. Allí, en el Pinery Provincial Park, aparcó su coche, se adentró en el bosque y se suicidó. Se pegó un tiro en la cabeza. Y se llevó todos sus secretos a la tumba. O casi todos. Porque dejó una nota. Sí, y esto plantea una pregunta importante sobre su estado mental final. Dejó una nota de 3 páginas. En ella se quejaba de su matrimonio roto, del fracaso de su negocio, describía detalles absurdos de su viaje. Pero, ¿y de los asesinatos? Ni una palabra. Ni una mención a los miles de huesos humanos esparcidos por su jardín. Ninguna confesión. Ninguna explicación. Nada. Absolutamente nada. Es el acto final de un narcisista patológico. Incluso en su muerte, el control de la narrativa era lo más importante. Negó su existencia hasta el último segundo. Entonces, si recapitulamos, tenemos la historia de un hombre con una doble vida perfectamente sellada. El empresario modélico de día y el asesino en serie de noche. Hemos visto esas dos fases, la del estrangulador de la I-70 en los 80 y la del carnicero de Fox Hollow Farm en los 90. Y desde una perspectiva analítica, volvemos al principio. La falta de un tratamiento serio para sus trastornos mentales diagnosticados en la adolescencia es el gran ¿qué hubiera pasado si? No se puede justificar lo que hizo, por supuesto, pero sí se puede señalar como un fallo sistémico. Las señales de alarma estuvieron ahí durante décadas, gritando, y fueron sistemáticamente ignoradas. Y nos deja con una última reflexión. Las fuentes mencionan una teoría que ha ganado fuerza últimamente, la posibilidad de que Baumeister tuviera un cómplice. Oficialmente, la policía cree que actuó solo. Pero si lo piensas, la logística para captar, asesinar, desmembrar y enterrar a tantas personas durante tanto tiempo es... Es abrumadora. Y es una pregunta que sigue en el aire. ¿Pudo un solo hombre, por muy metódico que fuera, llevar a cabo todo esto sin que nadie supiera nada? Sin ningún tipo de ayuda. Inquietante. Podría haber todavía secretos enterrados, literal y figuradamente, en la historia de Fox Hollow Farm. Es una duda que probablemente su suicidio dejó sin resolver para siempre.